Gloria al nombre del Señor. Lindo día y bendiciones para ti, para los tuyos que me escuchas en la mañana de hoy. Otro día más que el Señor nos regala, donde en su misericordia podemos compartir algunos minutos la palabra del Señor. Y como digo, aunque no muy frecuente, que espero que sea de bendición para tu vida y para aquellos que la reciban en este día. Así que comparte esta palabra y ayúdanos a seguir expandiendo el reino del Señor y expandiendo su palabra. Como bendecía el apóstol Pablo, y las palabras que he dicho en otras ocasiones, la oración del apóstol Pablo era que la palabra siguiera corriendo, y es mi deseo que la palabra pueda seguir corriendo y ser de bendición y edificación a cada uno de los que la puedan recibir. Proverbios capítulo número 30, verso número 8 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Ese pasaje bíblico en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Hace un tiempo leía una historia, la cual pues no puedo decir si es cierta o si es simplemente una anécdota, pero me pareció interesante compartirla en la mañana de hoy. Se trata de un médico que para el año 1880, este médico alemán trabajaba en Perú y recibió un mensaje de que una familia que vivía en las montañas necesitaba de su ayuda de manera urgente. Se trataba de la esposa de uno de los indios peruanos del lugar donde él estaba, que estaba muy enferma y se temía que ella pudiera perder la vida producto de lo que en ese momento aquejaba su cuerpo. El nombre de este doctor era Karl Weiner, y este hombre fue llevado a toda prisa a la aldea donde se encontraba la mujer. Allí utilizó todos sus conocimientos médicos y finalmente logró salvarle la vida. Tan pronto esta mujer se estabiliza, el médico emprende de regreso su viaje hacia el lugar donde se encontraba antes de ser llamado. Y el esposo de aquella mujer, en agradecimiento, se convirtió en su guía en el transcurso de los días, guiándoles por lugares más seguros, cuidándole en el camino de sitios peligrosos. Era una señal de agradecimiento. Llega un momento donde en medio del camino llegan y pasan por un lugar estrecho, y el indio, el esposo de aquella mujer, se aparta del doctor, se aparta del camino. Así que el doctor lo sigue, ya que él no sabía dónde estaba. El doctor lo sigue y entraron a una cueva, una apertura rocosa, y el doctor comenzó a mirar con asombro a su alrededor. Así que le pregunta aquel indio, el doctor le pregunta: ¿dónde estamos? ¿Es esto una mina de plata? Y el indio le respondió: sí, estamos en una mina de plata. Este es el pago por haber salvado a mi esposa. Llévese tanta plata como pueda en agradecimiento y en pago a haber ayudado a salvar la vida de mi esposa. Así que el doctor tomó un buen pedazo de plata y, preso de la curiosidad, le preguntó a aquel indio: ¿la aldea en la que tú vives tiene conocimiento de esta mina? La respuesta de aquel indio le sorprendió al doctor. Le dijo: no, la riqueza solo trae problemas. Quiero que mi gente sea feliz. Estas son las palabras del indio. Quiero que mi gente sea feliz. Usted no podrá encontrar de nuevo esta mina. Por eso sé que con usted mi secreto está seguro. Hasta el momento, dice la historia, que la mina nunca ha sido encontrada. Sin embargo, el pedazo de plata que aquel médico se llevó está expuesto en el Museo de Historia Natural de Viena, en Austria. Da la impresión
de que quizás en la mentalidad de otra gente dirían, pues qué tonto el indio, porque pudiendo tener una economía para satisfacer las necesidades de toda su aldea, la tiene escondida. Pero sin embargo, hay que reconocer que aquel indio era un hombre sabio, porque es agradable tener dinero suficiente para pagar nuestras deudas, para pagar lo que tenemos que hacer, pero sin embargo, la felicidad no requiere o no se adquiere. Mejor dicho, la felicidad no se adquiere con dinero. La felicidad no viene con riquezas. Por eso es que el Señor dijo que la raíz de todos los males era el amor al dinero. Ni siquiera habló de que el dinero fuera lo malo, sino el amor al dinero. Por eso es que el indio decía, yo quiero que mi gente viva feliz, porque la riqueza solamente trae problemas. La felicidad es una actitud que nace del corazón. No depende de una cuenta de ahorros. Por eso es que cuando observamos el pasaje bíblico leído en la mañana de hoy, el Señor quiere que tú y yo recordemos que aunque sí, ciertamente tú y yo necesitamos tener economía, necesitamos tener dinero, pero sin embargo hay cosas más importantes que el dinero, aunque nos haga falta. Y cuando miramos este pasaje bíblico en el libro de Proverbios, lo interesante del título es que dice palabras de Agur. Y Agur era hijo de Jaque, así lo presenta el capítulo 30 y verso número 1, a quien se le considera un sabio, el cual no era israelita o tal vez era extranjero, pero tenía temor de Dios. Eso es lo que muchos eruditos y estudiosos han dicho basado en sus estudios. Y este capítulo nos está enseñando unos puntos muy importantes que yo quiero compartir en la mañana de hoy. Y permítame ser pausado, pero quiero que me entiendas en esta mañana. No estamos hablando de que es malo tener dinero. No estamos hablando de que es malo prosperar económicamente, sino que comencemos a poner en primer lugar esos beneficios que hemos adquirido, producto de ser prosperados económicamente, de adquirir un buen negocio, porque las riquezas en realidad distraen del propósito eterno, del propósito divino para la vida nuestra. Cuando miramos el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, el escritor bíblico nos está dando un consejo: no hagáis tesoros en la tierra, hagamos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús está enseñando que debemos tener prioridades. Debemos tener prioridades en todo lo que hacemos. Y aunque las posesiones no son malas, pero si no sabemos administrarlas, estas posesiones nos pueden dominar. ¿Recuerdas el caso del joven rico que le dice al Señor: yo quiero saber qué debo alcanzar, qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor comenzó a darle una serie de requisitos, los mandamientos, un sinnúmero de normas. Y cada vez que Jesús le decía algo, aquel joven decía: todo lo he hecho, desde mi niñez todo lo he hecho. Así que viendo que en lo que era el manual de instrucciones, en lo que era lo teórico, había hecho todo, pues ahora Jesús lo lleva a la práctica. Le dice: como lo has hecho todo, lo único que te falta es una cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es en ese momento donde florece la verdadera intención del corazón de aquel joven. Amaba más las riquezas que su misma vida espiritual, que su misma salvación, y se fue triste, dice la palabra del Señor. Así que las posesiones no son malas, pero debemos aprender que no podemos permitir que esas posesiones que nos ha regalado el Señor en su misericordia, sí, porque todo lo que tenemos es del Señor.
y todo lo que tenemos lo hemos adquirido por su misericordia. No podemos permitir, como decía el evangelista Lucas en el capítulo 8 y verso 14, no podemos permitir que los afanes, que las riquezas, que los placeres de la vida nos ahoguen y quiten nuestra mirada del propósito divino, que es llegar un día a la presencia del Señor. Segundo, debemos cuidarnos de las riquezas, porque las riquezas pueden ser una trampa espiritual. Yo conozco, y es triste decirlo, yo conozco ministros, predicadores, que cuando no tenían nada, servían, todo lo hacían de corazón. Pero empezaron a ser bendecidos y en mi carácter de predicador no hay ningún delito, no hay ningún pecado en que tú vayas a ministrar a una congregación y esa congregación reconozca tu esfuerzo y te den una aportación económica. El problema es cuando la gente piensa que deben ser pagados por lo que hacen. Y nosotros no somos empleados, nosotros somos servidores. Eso es algo que debemos recordar siempre. Y quizás esta reflexión de la mañana de hoy no sea muy compartida o quizás no sea del agrado de muchos. Debo cumplir con la responsabilidad que Dios pone en mi corazón. Nosotros no somos empleados, a nosotros no nos deben pagar. Y es aquí donde entran los conflictos de que yo merezco que me den esto, yo merezco que me den lo otro. Si lo que tú y yo tenemos le pertenece al Señor, de que sí es cierto que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, eso es muy cierto. De que la gente debe tener conciencia de que en medio de lo que hacemos para Dios pueden haber un sinnúmero de cosas que uno tiene que hacer que conllevan la parte económica, sí es cierto. Pero nosotros estamos llamados a servir. Y debe ser consciente tanto el que invita como debe ser consciente el que está siendo invitado. El que invita debe ser consciente de que la persona a la cual se está invitando puede tener unas necesidades. Y la persona que está siendo invitada debe entender que lo que tiene no le pertenece, viene de parte de Dios. Así que cuando en mi carácter personal se me ha preguntado cuánto yo cobro, cuál es mi tarifa por ir a algún lugar a ministrar, siempre lo he dicho. En 40 años de ministerio para la gloria del Señor, nunca he puesto una tarifa por ministrar. Porque he reconocido, primero, que Dios me llamó a servir y segundo, que Dios conoce mis necesidades. Y he visto a Dios proveer cuando ha hecho falta. He visto a Dios proveer cuando he estado en el momento más crítico, más difícil. He visto la provisión de Dios. Y ahí es donde regresamos de nuevo a lo que dije hace unos minutos atrás, de que las riquezas pueden ser una trampa espiritual, porque el problema de todo esto es que la raíz de todos los males, como dije, es el amor al dinero. El proverbista decía en el capítulo 11 y verso 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El texto bíblico no está condenando tener riquezas. Y vuelvo y digo, el problema no es que tú hayas prosperado económicamente. El problema es cuando el afán de enriquecerse comienza a convertirse en tu prioridad. Y comienzas a descuidar lo más importante, que es las riquezas espirituales. Siempre lo he dicho y lo voy a recalcar toda mi vida. Nada que te separe de la casa de Dios, nada que te separe del tiempo de comunión, nada que te separe de la coinonía con los hermanos puede llamarse bendición, porque la bendición de Dios nunca te apartará de las cosas espirituales. Al contrario, te va a llevar, te va a motivar a acercarte a las cosas espirituales. Cuando tú comienzas a ser bendecido económicamente, porque tener una buena economía es bendición,
Pero cuando tú comienzas a ver esa bendición como la prioridad en tu vida y buscas cómo ir creciendo, y eso conlleva a más negocios, y eso conlleva a menos tiempo de búsqueda, eso conlleva a menos tiempo de consagración. Cuando te empeñas en buscar maneras de económicamente seguir creciendo, pero comienzas a descuidar tu relación con Dios, entonces has caído en lo que estoy explicando en la mañana de hoy, donde la riqueza se puede convertir en una trampa espiritual. Santiago decía, capítulo 5, versos 1 al 6, hacía una advertencia contra aquellos ricos opresores que retenían el salario de sus trabajadores. Fíjate que Dios siempre, a lo largo de su palabra, ha condenado el abuso. Y en este caso Santiago está diciendo que Dios está condenando, advirtiendo a aquellos que para enriquecerse ellos oprimían a sus trabajadores. Así que en esta mañana, en medio de esta reflexión rara, extraña, que el Señor ha puesto en mi corazón, debemos revisar cómo estamos manejando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y estoy hablando en este momento de la parte económica. ¿Cómo manejamos lo que Dios ha puesto en las manos? Si tu prioridad es el trabajo, si tu prioridad es ver cómo me hago de dinero, debes reevaluar en qué lugar está tu relación con el Señor. Porque la abundancia no garantiza paz. Eclesiastés capítulo 5 y verso 10 dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Tú recuerdas ese momento donde Dios confronta al pueblo y le dice: dos males ha hecho mi pueblo? Primero, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios le está diciendo a Israel: te empeñaste en enriquecerte, te empeñaste en hacer que tus arcas económicas crecieran y comenzaste a descuidarme. Si lo vamos a poner en el tiempo presente, está Dios diciendo: te has empeñado en trabajar overtime, te has empeñado en buscar varios trabajos. ¿Por qué? Porque quieres dinero, porque quieres tener una cuenta económica sólida. Y comenzaste a descuidarme a mí. Hay gente que no les pesa, mi amado hermano, faltar a un culto por ganarse par de dinero. Y es ahí donde está el problema, porque ¿dónde están las prioridades? Y la prioridad suya y mía debe ser Dios. Si tú no sabes lo que es poner a Dios a prueba, quiero decirte que es hora que comencemos a confiar en las promesas de Dios. Citamos mucho: si Él cuida de las aves, también tendrá cuidado de mí. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo. ¿Sabe por qué yo puedo hablar esto con mucha tranquilidad? Porque yo sé lo que es estar en el momento de la crisis. Yo sé lo que es estar en el momento de la dificultad. Yo sé lo que es estar en el fondo del barril, por decirlo así. Y en esos momentos he visto a Dios enviar la provisión que hace falta en ese momento. Fíjate que está el escritor bíblico diciendo: dame el pan necesario. Y en la versión que leí dice: dame el pan de cada día. ¿No es eso precisamente lo que dice el Padre nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios siempre va a proveer lo que tú y yo necesitamos. Pero somos nosotros los que nos empeñamos en querer más y más y más, y comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios. Y se nos olvida que la abundancia no garantiza paz. Debemos pedirle al Señor que Él nos dé el pan de cada día. La Biblia dice que cuando Dios envió maná para bendecir al pueblo, dice que cada día caía lo justo, y las instrucciones de Dios eran: no recojas, cómete todo el que puedas, todo el que te quepa, cómetelo,
pero no recojas para guardar. Porque Dios te va a dar lo que tú necesitas a diario. El pan nuestro de cada día, Dios te lo va a dar a diario. Israel aprendió a la mala. Comenzaron a guardar. Esto es para mañana. Pero ¿sabe qué pasaba? Que cuando iban al otro día, ya el maná se había dañado. La historia con la que comencé esta mañana nos enseña que la verdadera felicidad no depende en cuánto dinero yo tenga en mi banco. Depende en cuántas riquezas yo tengo almacenadas en el reino de los cielos. Por eso el proverbista decía: no me des ni pobreza ni riquezas, sino dame el pan de cada día. En esta mañana, el consejo para ti y para mí es: no busques la manera de hacerte rico. Busca la oportunidad de disfrutar lo que Dios ya te ha dado. Lindo día. Bendiciones en el Señor.